Hola Perú. Este, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según corresponda. Estoy haciendo este video, aunque ya no quería hacer más videos porque es predicar en el desierto. Pero bueno, lo hago insistiendo porque me preocupa la situación de mi Perú, nuestro Perú. Acuérdate tú que estás mirando este video, el Perú no es solamente los que están en la política, que dicho sea de paso, esos politiqueros, porque no son políticos, solamente entran pues a arañarse, a sacarse los trapitos, a sacar ventajas, a hacerse ricos, pero no trabajan, no hacen nada por el país. Desafortunadamente eso es lo que nos toca. Es como la parábola de hoy día, en la que la parábola del sembrador, en la que tiran la semilla y las semillas pues caen entre piedras, rocas y entre espinas. ¿Y qué es lo que sale? Y hablando de esto, pues lo menciono porque cuando Vizcarra cerró el Congreso y se convocaran nuevas elecciones para el nuevo Congreso, pues tenía la esperanza de que el nuevo Congreso iba a ser mejor y que iba pues a cambiar todo. Desafortunadamente pues ya tenemos el cáncer, la corrupción está ahí metida totalmente. O sea, solamente cambiaron de nombres, pero siguen más metidos ahí. Entonces, ¿qué cosa es lo que queda por hacer? Pues simplemente, si hablamos del Congreso, pues el Congreso no ha hecho nada, ni hará nada tampoco. Se dedican a pelear, a interpelar ministros, a acusarse unos a otros, a defenderse entre otros, como ahora, por ejemplo, los que han sido más de 10 congresistas los que han estado recortando el sueldo a sus trabajadores. Y sin embargo, pues los han exonerado a casi todos, solamente a 3 los han mandado a juicio. ¿Por qué? Porque simplemente cuentan con sus votos y en fin, ¿no? Y como los que van a ir a juicio, no tienen, digamos, están solos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que así no se puede trabajar. Y otra cosa que la finalidad del Congreso es crear leyes, generar leyes. Y dice que fiscalizar, pero fiscalizar qué? Yo no sé, ¿no? En esa parte, por ejemplo, esa es una parte que se ha interpretado muy mal y se está interpretando mal, porque realmente interfieren con el Poder Judicial totalmente. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con Luciana León? ¿Qué pasó con Becerril y con otros más? Eh, Están todavía libres ahí. Y dicen que van a agarrar los casos, van a someterlos, pero lamentablemente pues hasta ahora no tenemos nada. Y ni tendremos tampoco. Y este video lo estoy haciendo por mi preocupación. Estaba siguiendo, siempre sigo todos los movimientos que hay en el Perú, especialmente en el Congreso, las leyes que sacan y todo eso. Yo pregunto cuál es la producción del Congreso en beneficio de las mayorías. Ninguna. Por ahí oí que esperaban y estaban proponiendo que la jubilación se haga a los 75 años. Pues claro que sea a los 75 años, como ellos no van a trabajar hasta los 75 años, si a los 60, 65 años ya la gente está que no jala, entonces díganme a los 75 que va a llegar. Ahora ellos no se preocupan porque ellos tienen pensión vitalicia y siguen ganando como congresistas. Y eso también tiene que acabar, porque en un país que está en plena austeridad, que no tiene los recursos, el efectivo, el cash, para manejarse, pues eso debe desaparecer. Porque después de haber servido al país, entonces uno no tiene por qué seguir cobrándole al país. Y el país no tiene por qué hacerse cargo de nadie. Y esas son las cosas, las regalías que estos obtienen, ¿no? Ahora yo les pregunto, en los últimos meses, ¿qué de beneficio, qué leyes han sacado para la población? Se han dedicado a criticar a la presidenta, que no es de mi gusto tampoco, y tampoco no tiene nada positivo que ha hecho, ni tampoco lo hará. Lo único que tiene en mente es simplemente, querer quitarle a los ricos, según ella, pues no. O lo que decía al comienzo, pues no, pero igual.
Y ahora pues lo que me preocupa es sobre todo esta situación que ya prácticamente tienen establecida la nueva directiva para este nuevo año que viene para los congresistas, para el Congreso. Y ha sido un acuerdo entre fujimoristas y la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí está el hermano de Vladimir Cerrón, creo que se llama Valdemar Cerrón. Entonces es como darle las llaves de la catedral al diablo. Y hago esta comparación porque imagínense, Cerrón, cuando ha sido gobernador, con toda su prédica que hacía referente a que el dinero público pues tiene que eh, usarse para mejorar las cosas, ¿no? A la mayoría y los proyectos. Pero no, de los 800 y pico millones por lo que está siendo juzgado, hasta la fecha no hay ni un solo proyecto que esté en camino o que esté en etapa de finalización a pesar de los años que han pasado. Y él, como hay mucha injerencia y en el poder judicial, pues tiene mucho poder, pues entonces no ha ido a la cárcel, ¿no? Y ahí está, y sigue siendo, ¿no? Es más, le dieron hasta el ingreso libre a la universidad, me parece que era de San Marcos, donde estaba el Premier Torres, ex Premier Torres. Entonces díganme, ¿qué cosa de bueno le ha hecho al Perú este tipo para que se le dé el ingreso libre a economía? Entonces, esa es una situación pues que para tirarse los cabellos, ¿no? Aquellos que aún los tienen. Y yo no hago un llamado a los pulpines, porque los pulpines pues prácticamente van con la moda. El que está más fuerte, pues ese es el que se lleva a los pulpines. Pero no se ponen a pensar que realmente pues el Perú pues está mal encaminado y no tiene futuro. Eso es lo peor. ¿Por qué? Porque así como estamos pues entre la izquierda y la derecha pues no hay ni siquiera un centro. Entonces, ¿qué sucede? Que van a seguirse agarrando y jalando para la izquierda o para la derecha, así van a estar enriqueciéndose, porque todos los que entran al Congreso, pues salen con billete y salen pues bien agarrados. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo único que se puede hacer aquí, miren, hasta el Poder Judicial está infiltrado. Imagínense lo que ha pasado con las últimas elecciones. Entonces, no podemos hacer mucho. Ahora, si hacemos nuevas elecciones, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a entrar la izquierda seguramente, y vamos a tener otra Venezuela, otra Cuba o Nicaragua, donde los que aparentemente pues dicen que para el pueblo y el pueblo, así como decía Pedro Castillo, al final de cuentas resultó el ratero más grande que hay. Y hasta se estaba construyendo una pista de aterrizaje para helicópteros, para ir a fines de semana a sus chacras y pasarla con su gente. Y bueno, usando dinero del Estado, por supuesto, ¿no? Y dice que no iba a cobrar, que iba a vivir con su sueldo de maestro. Y con el sombrero para arriba y para abajo hasta que se cansó porque le molestaba. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos ahora? Ahora no tenemos nada. No podemos apoyarnos ni en la izquierda ni en la derecha, porque todos están contaminados, están con infecciones. Lo único que nos puede salvar, y este es un llamamiento directo a las Fuerzas Armadas, si es que, bueno, también están contaminadas ya de hecho, pero por ahí debe haber algunos patriotas que tomen el poder y se convoque a los patriotas profesionales que no estén ni en la derecha ni en la izquierda a que apoyen al gobierno y que se pongan, digamos, a reorganizar el país, a desinfectarlo, limpiarlo, que el futuro y el principio sea el país. No podemos tomar la política de Cuba, de Nicaragua, ni de la Unión Soviética, ni de China, porque no somos ni la China ni esto. Cuando estuvo Bellido de Premier, incluso nos ofendió, nos faltó respeto a todos los peruanos hablando en quechua. Y dice que el quechua debe ser el idioma oficial, esto, lo otro, así es. Si pensamos de esa manera, ¿por qué pues entonces no nos vestimos como se vestían en los años del incanato? ¿O por qué no usamos quipus y también vamos a regresar a usar los quipus, ¿no? Y toda esa situación. ¿Y por qué no nos cambiamos nuevamente a toda esa situación?
Entonces, eso es un retraso. Si tú hablas quechua, pues en buena hora. Yo quise aprender quechua, pero nunca me fue, eh, bueno, no tuve el don de aprenderlo. Entonces, ¿qué sucede? Te vienes a un país diferente, te vas a Colombia, a Chile, esto, y me vas a agarrar trabajo con quechua. Aún en el mismo Perú, sales de la sierra donde viven las personas que hablan quechua, pues en Lima no vas a encontrar trabajo con quechua, en Arequipa, ni en Trujillo, ni en Tumbes, ni en Tacna, ¿no? Entonces eso significa un retroceso. Y no estoy diciendo ni pidiendo que se deje de hablar el quechua. Por el contrario, a mí me encantaría que sea como en Paraguay, ¿no? Que la gente pues pueda hablar su idioma nativo y el castellano o español, como se le diga. Pero desafortunadamente no estamos preparados para tener esa situación. Necesitamos reorganizar nuestro sistema de educación, pero sin la infiltración ni dirigir a nuestros escolares con pensamientos estúpidos. El que quiere progresar pues tiene que trabajar, ¿no? Todos los que tienen negocios, que no son grandes, tienen sus tiendas, mueblerías, en fin, de diferentes tipos, ¿no? ¿Qué sucede? Son gente que ha empezado de abajo. Y esa gente pues sigue luchando y contra la adversidad. Hay sistemas o hay caídas del dólar, devaluaciones, inflaciones, y ahí siguen luchando y por lo menos se mantienen. Conozco gente que empezó vendiendo chocolates y ahora pues tienen unos negocios más o menos buenos, ¿no? Y gente que empezó vendiendo en la calle, pues obviamente que de poquitos, pero la constancia y la superación, pues, ¿no? Entonces, esa es la base de todo lo que uno puede lograr, el trabajo. O sea, uno tiene que ser creativo y generar su propio trabajo. Porque si no hay trabajo, pues bueno, es porque las malas políticas del gobierno, pues, han llevado a eso. En lugar de incentivar la industria, invertir, entonces, ¿qué hacen? Desincentivan todo y crean más impuestos y crean eh, el, eh, el desempleo, generan desempleo. Entonces es importante, nuevamente mi llamado a las Fuerzas Armadas. El artículo 36 de la Constitución dice que nadie le debe obediencia a nadie y no habla de las Fuerzas Armadas, habla de todo el Perú, habla de todos los ciudadanos. Nadie le debe obediencia a un gobierno que no funciona. Y ese gobierno pues está mal. Miren el Congreso, miren en la presidencia. Antes un presidente pues era respetado, alabado, pues ahora pues la presidencia es cualquier cosa. Que para que llegue a la presidencia pues que dé un examen, ¿no? Como los candidatos que den un examen de por lo menos un conocimiento general en los diferentes campos para que puedan, digamos, de alguna manera pues moderar o manejar el gobierno. Porque ya con el burro que ha habido ahí de esto, y ahora tenemos otra burra, pues imagínense cómo estamos. No se avanza, así no se puede avanzar. Ahora necesitamos inversiones para generar trabajo, porque la falta de trabajo genera delincuencia. Y necesitamos también desconectarnos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque solamente le ha generado gasto al Perú. Desde la época de Toledo, que hicieron pagar más de 30 millones a los terroristas, y Toledo liberó un montón que ahora están ahí metidos en todos, en todos los estamentos, ¿no? Entonces, en lugar de ayudar, pues lo único que han hecho es eso. Ahora antes, por ejemplo, un violador, pues inmediatamente, pues si había muerte, pues también era fusilado, y así. Yo me acuerdo, yo estaba chico, ¿no? Y el último fusilado fue un tal Víctor Apaza Quispe, creo que era. ¿Por qué? Porque había hecho violación, en fin, X, ¿no? Entonces, ahora existe el sicariato. ¿Y por qué? Porque simplemente, pues, no hay pena de muerte, ¿no? Y es muy fácil, ¿no? Desde otro lado, pues decir, el Perú necesita esto, el Perú necesita otro. Pero los que están dentro del Perú son los que están sufriendo
en carne propia toda esa situación y son los únicos que pueden dictaminar una política, un camino de acuerdo a lo que es nuestra cultura y lo que es nuestras vivencias. Y en cada departamento, en cada pueblo, en cada ciudad, pues es imposible pues, establecer una generalidad, ¿no? Ahora, obviamente, pues que las ciudades grandes, pues son las que tienen los mayores recursos y los que tienen, digamos, los mayores avances. No me digan que un pueblito chiquito, pues le van a pedir el internet y todo lo demás. Se debe avanzar y se debe crear y generar la forma de hacerlo. El frío hay muchas formas de combatirlo. La electricidad, pues acá bueno, donde yo estoy viviendo ahora, pues todo es eléctrico, ¿no? Las cocinas y toda esa situación. Y evita explosiones, evita un montón de cosas. Y se deja de gastar dólares también. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer en el Perú, pero lo que se necesita es cohesión. No que se estén peleando entre los políticos, los congresistas, de una manera u otra manera. Yo les pregunto, ¿qué ha hecho la Fujimori cuando fue congresista? ¿Cuántos proyectos sacó ella? Más vivió fuera del Perú, estuvo de viajes, esto, lo otro, así, esa, y pretende ser presidenta. Pero pretende ser presidenta porque su padre hizo algo diferente, reconectó al Perú con el sistema económico mundial. Y eso es un mérito que nadie se lo puede quitar, ¿no? Ahora hizo construcciones, en fin, pues, mediocres, pero las hizo, cosas que no había. El problema de él fue asociarse con Montesinos, que ahí es donde empezó la corrupción. Y ahora la única forma de acabar con la corrupción es cuando no haya nada que robar. Y si nosotros nos ponemos a pensar en las futuras generaciones, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a tener nuestros hijos mientras se acaben los minerales? Porque, por ejemplo, ya se acabó el petróleo. Lo único que es gas, que el gas también se lo han regalado a Chile y a otras, creo que me parece a México o China. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se acabe el litio, cuando se acabe el cobre, cuando se acabe un montón de cosas, entonces, ¿qué vamos a tener? Y ahora, todas las minas, todas las cosas son propiedad de todos los peruanos. No es solamente de unos campesinos, unos asusadores que van a los sitios y le dicen no a los campesinos que pidan cada uno 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 y así. No, mentira, eso no es así. Y el ejército tiene que empezar a poner orden en todas esas cosas, pero sin gobernar. Que llamen, como les he dicho, ya esta situación se hizo cuando se hizo la emancipación para la independencia del Perú. Se convocó a los notables de Perú, ¿no? de esa época, y se empezó a escribir la constitución y todo lo demás. Necesitamos una constitución que diga que perdón, perdón, que solamente hayan 8 horas de trabajo, después con el tiempo extra, que se pague como se hacía antes, 48 horas de trabajo, con cada año un sueldo, vacaciones y ya, que se anulen los intermediarios porque se han generado intermediarios, o sea, las agencias y todo lo demás, que son los que se llevan el dinero y los trabajadores cada vez perciben menos. ¿Y quién ha hecho todo eso? Porque eso antes eran derechos adquiridos y ganados. Los congresos. O sea que los congresos solamente han ido a debilitar la situación. Ahora en los sistemas de pensiones, ¿qué han hecho? Pues simplemente pues la gente pues ahora ya no va a tener de qué vivir. Entonces necesitamos que las cosas que funcionaban bien en el Perú se vuelvan a reactivar y se vuelvan a generar nuevos elementos que nos conduzcan a una nueva patria, un mejor manejo de la situación. Y nuevamente invoco, hago el llamamiento a las Fuerzas Armadas porque son los únicos que pueden hacer esta situación. Cambiar todo este barullo que está pasando en el Perú. Y miren, no se olviden que aún tienen tiempo, porque una vez que tome el poder los Cerrón, pues olvídense,
Van a cambiar a todos los generales, van a cambiar a todos los militares, la jefe de policía, lo que hizo este Castillo. Y bueno, es más, yo repondría a todos los generales, todos los que han sido pasados a retiro injustamente. Pero bueno, esas son situaciones que se tienen que ajustar y se tienen que revisar. Y otra cosa también, por ejemplo, los jueces, los fiscales que liberan a ladrones y cosas así, pues que reciban la misma pena que debieron imponerle al ladrón, a ver, para que ellos aprendan y entiendan que la ley se aplica en forma justa y donde debe ser. Bueno, eso es todo por ahora. Esperamos que la meta sea siempre el Perú. Seamos Perú. Gracias.